Buenos días a todos. Les extiendo pues nuevamente una cálida bienvenida a esta 56ª Asamblea Anual del FENABAN. Este ya es el tercer día. Nos tocó el primer panel pues después de una super fiesta anoche en MIS. Creo que fue demasiado porque muchos deben estar heridos todavía recuperándose de esta fiesta. Muy buena, ¿no? Estuvo buena. ¿Le gustó la fiesta? ¿Fueron todos a la fiesta? ¿Fueron? ¿Le gustó? Qué bueno, qué bueno. Esa era la idea. Ahora, también la otra mitad sigue haciendo negocio, por supuesto, porque usted sabe que el negocio gana a veces a las presentaciones. Pero bueno, en esta ocasión tengo un privilegio y la responsabilidad de moderar este panel académico en el cual vamos a abordar uno de los retos de política pública de mayor calado para todos en América Latina. Las pensiones y los sistemas de pensionales. Si ustedes recuerdan, la gran crisis social que inició y enciende la llama de reclamo social en la región latinoamericana comenzó en el país hermano de Chile, que tenía la más alta tasa de inclusión financiera, con el más alto PBI per cápita en la región. ¿Y por qué? Por un tema de reclamo pensional. ¿Y por qué es importante tratar esto en el tema de hoy? Porque el ecosistema financiero es más que la banca. Los hilos conductores del ecosistema financiero se alimentan de los fondos de pensiones y considerando que nuestros mercados de capitales son aún poco desarrollados, todo lo que ponga en riesgo estos fondos al final nos va a terminar afectando directamente no solo a la banca, sino a la economía y al país, a la sociedad. Esto, desgraciadamente, la gente no lo tiene claro y algunos políticos no lo quieren ver. Esto se complica aún más por varias razones. Uno, los avances tecnológicos en el área médica y su impacto positivo en la mayor longevidad de las personas y la esperanza de vida de nuestra población. Los cambios demográficos de nuestra población evidentes en un envejecimiento progresivo y una menor tasa de natalidad invierten la pirámide demográfica y cambian pues la relación tasa de reemplazo y cotización. Los problemas estructurales del mercado laboral en los países de la región, que hoy por hoy son rígidos, fragmentados, no responden pues a las cambiantes necesidades. Esto son una de las múltiples causas para que indirectamente se genere una alta informalidad en la población. Y esto sumado a las dificultades fiscales de los países de la región, pues las necesidades del gasto social, especialmente en la postpandemia, pondrán pues a prueba los presupuestos públicos nacionales, en un ambiente donde se esperan más aportes de finanzas públicas para la jubilación, mientras éstas carecen del espacio financiero, solo por mencionar algunos temas que vamos a desarrollar aquí con nuestros invitados. En este panel conversaremos a profundidad no solamente de estos retos, sino de algunas posibles soluciones a los mismos y, por supuesto, discutir cómo los sectores público y privado pueden coordinar y articular esfuerzos para aumentar la cobertura pensional y promover la cultura del ahorro previsional a largo plazo y de un diseño financiero que se adapte pues a las necesidades de los tiempos actuales. Para ello, vamos a contar con la visión y análisis de dos expertos internacionales en el tema, con quienes sostendremos una serie de discusiones al respecto. En tal sentido, quiero dar la bienvenida a don Guillermo Artur, cuya trayectoria incluye la presidencia de la Asociación de Administradoras de Fondos Previsionales de Chile y ministro de Trabajo del mismo país, actualmente presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Guillermo, bienvenido con nosotros, es un honor tenerte con nosotros. También quiero dar la bienvenida a Giovanna Piralé, cuya trayectoria laboral incluye diversos bancos multilaterales y cargos públicos en las áreas de pensiones, seguridad social e inclusión financiera. Actualmente es la presidenta de la Asociación de AFPs del Perú. Giovanna, bienvenida. Por favor, pasen al estrado. Bienvenida. A continuación, pues, quiero ceder el protagonismo a don Guillermo para que nos ilustre primero con su visión sobre los retos que enfrenta el sistema pensional de América Latina. Don Guillermo, el estrado es suyo. Bienvenido. Muchas gracias, Giorgio. Con tu presentación voy a hacer probablemente algunos cambios a lo que tenía pensado con el objeto de darle mayor agilidad a la presentación y responder a tus preocupaciones y espero a los que tiene
las personas acá. Bueno, los retos que tiene el sistema previsional, como tú muy bien lo señales, son múltiples, dado el clima que está viviendo nuestra América Latina en el último tiempo. Es un clima caracterizado por el populismo, con las últimas elecciones que hemos vivido, y que no es un clima particularmente amistoso con los sistemas del desarrollo de sistemas como los que hemos vivido en los últimos años y que han apoyado y sostenido un desarrollo económico bastante fuerte y que se inició en la década de 1980 con la reforma del sistema, en el año 81 concretamente, con la reforma del sistema de pensiones chileno y que después siguió con la mexicana, peruana, colombiana, en fin, y así tenemos sistemas basados en el ahorro individual en todos los países prácticamente de América Latina. Hay un libro, Giorgio, que es muy interesante, de Moisés Naim, que se llama La revancha de los poderosos, y que habla de las 3 P. Las 3 P son populismo, polarización y posverdad. Y esto, pocos escenarios son más propicios para el populismo que las pensiones. Porque en las pensiones a uno le dicen, mire, postergue su consumo presente, que es la aspiración de todo el mundo, para después. Entonces, bueno, con Giovanna somos particularmente buenos testigos de lo que es el populismo con los retiros de fondo. En Chile se retiraron 50.000 millones de dólares que se pusieron en el consumo presente y ustedes podrán calcular el daño que hizo en temas no solo de pensiones, sino cómo desató la inflación chilena. En Perú, 31.000 millones de dólares, ya hablará. Bueno, pero el tema entonces es que el populismo tiene la magia, además, de que el populista se lleva todos los aplausos y cuando toca cosechar los daños, ellos ya no están. Esos políticos que recibieron el aplauso, ya le toca recibir la crítica a gente que ya el aplaudido ya está escondido en algún lugar. Bueno, entonces después viene la polarización, viene la división entre los buenos y los malos y se polariza la sociedad, y la posverdad, que no es propiamente una mentira, sino que es una división profunda entre lo que es la capacidad de mirar la realidad y una división entre la emocionalidad y la racionalidad. Y entonces ahí tenemos una tormenta perfecta. Y ahí entonces quiero empezar un poco con la presentación. Y veamos cuáles son los grandes beneficios que tiene el sistema de ahorro individual. Y el primer beneficio es que, al revés de los sistemas de reparto que estos gobiernos que están actualmente en nuestros países están mirando con añoranza, que son los sistemas de reparto, en ellos, como lo dice su nombre, ellos toman la contribución de los trabajadores y la reparten. O sea, no agregan valor. En tanto que los sistemas de capitalización individual toman ese dinero, lo invierten y por lo tanto para pagar pensiones tienen la contribución más el producto del reparto. Y ahí en la lámina vemos cómo se multiplica en un promedio de más de 7% real por año en todos los países de la región. Yo me voy a tener que acercar porque de acá no lo veo particularmente bien, pero tenemos en Chile es 7,8%, 8% en Colombia, 5,37% en México y 7% en Perú. Y esto se traduce después en que ha multiplicado el fondo que tienen los trabajadores por varias veces. En Chile, las personas que comenzaron han multiplicado por 4 veces el fondo. O sea, un chileno desde el comienzo tiene 4 veces más fondo del que aportó. En el caso de Perú, de México, lo tiene 2 veces y en el caso de Perú casi 3 veces. Por lo tanto, tiene la capacidad de aportar mucho más para el financiamiento de las pensiones.
tenemos, sin embargo, el tema del efecto de la informalidad. Acá vemos en el mapa de Latinoamérica cómo la informalidad es muy alta, especialmente en México, en el caso de Perú es altísima, en fin, es muy alta y eso contribuye a que las pensiones no puedan ser muy altas porque la gente cotiza poco. Eso lo vamos a ver de que no obstante los esfuerzos que se han hecho a través del sistema de mejorar el ahorro de los trabajadores, sin embargo se deteriora por el efecto de que los trabajadores cotizan poco durante su vida por el efecto de las bajas cotizaciones. Ahora, en el caso de los sistemas de reparto, influye la tasa de dependencia, porque en los sistemas de reparto, además, hay un sistema que es muy perverso, en que cuando los trabajadores que cotizan cada vez son menos producto de los cambios demográficos y los trabajadores están viviendo más. Entonces, tenemos una situación en que no van a poder solventar la pensión de los trabajadores mayores. Y se está produciendo una verdadera pirámide de Ponzi. Entonces, entran los jóvenes pensando de que cuando yo sea viejo voy a tener suficientes jóvenes que me van a financiar mi pensión. Pero eso no va a ser así, porque esa función, esa razón se va deteriorando cada vez más. Entonces, es una verdadera pirámide de Ponzi. Si no fuera el Estado, estarían presos, porque sería un delito llevarlos a una pirámide de Ponzi a los trabajadores. Y es una pirámide de Ponzi. Entonces, las situaciones deberían ser postergar la edad de jubilar, disminuir el monto de los beneficios, aumentar la tasa de cotización o endurecer los requisitos para poder financiar. En tanto que en los sistemas de capitalización hay más flexibilidades, porque uno puede simplemente mejorar el ahorro voluntario, tiene los portafolios, tiene los distintos portafolios en los multifondos y tiene distintas modalidades de pensión. Aquí hubo un tiempo, y esto voy a volver después, porque el actual ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, presidió una comisión de reforma y sus conclusiones fue que el sistema no estaba en crisis, que cumplía con todas sus obligaciones legales y que los fondos iban a ser suficientes para pagar pensiones a todos quienes cotizaban regularmente. Esto es importante tenerlo presente para el proyecto que ahora como ministro de Hacienda acaba de presentar. No ha fracasado, dice. Para los trabajadores con empleo estable y que cotizan regularmente van a tener pensiones parecidas a su sueldo. Los sistemas de capitalización individual, al resolver el tema del financiamiento de las pensiones de la mayoría de los trabajadores, dejan las holguras suficientes para cooperar al financiamiento de las pensiones de quienes no pueden hacerlo por su propia cuenta. Es así como hoy día han liberado recursos que el Estado puede utilizarlo para crear un primer pilar solidario y no contributivo con impuestos, que no lo podría haber hecho si estuviera dedicado a pagar pensiones con los dineros generales, porque estaríamos, digamos, si no fuera así, el gasto en pensiones sería 8% del PIB, y es solamente 1,8% producto de que el sistema está financiando con el mecanismo de ahorro individual la totalidad de las pensiones. Aquí, el segundo efecto, ya hablamos de que el primer efecto era acumular fondos para el financiamiento de las pensiones. Pero el segundo efecto es particularmente importante y es particularmente importante decirlo en este foro. Aquí hay un estudio que lo hizo la primera vez Vittorio Corvo con Klaus Schmidt-Ebel y después se replicó para todos los países con la misma metodología por parte de doctores en economía de cada uno de esos países. Se hizo para México, para Colombia, para Chile y para Perú. Y se calculó cuánto del crecimiento económico de esos países
se explicaba y tenía su origen en el sistema de pensiones. Y ahí tenemos que México, el 13% del crecimiento que ha tenido durante toda la vigencia del sistema de pensiones se explica por el sistema de pensiones, por todo el ahorro e inversión del sistema de pensiones. En el caso de Colombia también es el 13%, en Chile es el 8% y en México, en Perú es 12%. En el caso de República Dominicana se lanza un poco más arriba y es el 22%, por una razón muy simple, que República Dominicana no invierte en el exterior. Aquí son unas láminas que voy a pasar muy rápido, que trato de mostrar que esto se expresa en cosas muy cercanas a la gente. O sea, ¿dónde están invertidos los fondos? Ahí tenemos, voy a poner el caso, en el caso de Chile, por ejemplo, hay 8.000 millones que se invierten en infraestructura, que es casi un 5% de los fondos. 35.000 millones se invierten en vivienda, y que corresponde a 1.600.000 viviendas construidas con los fondos de pensiones. En Colombia, 6.500 millones en total en infraestructura y 8% de los fondos se invierten en vivienda. ¿Y qué pasa con los sistemas de ahorro? Y esto vale la pena mencionarlo porque algunos de nuestros países y de nuestros jóvenes líderes están añorando los sistemas que fracasaron en el mundo por la sencilla razón, no es por una razón ideológica, fracasaron por razones matemáticas, porque la demografía no les permite seguir funcionando con una lógica de pagar pensiones a un grupo que es casi del mismo tamaño de los que están obligados a pagar. Aquí los sistemas no han cumplido la promesa de otorgar beneficios definidos. Los sistemas de reparto también se llaman sistemas de beneficios definidos, porque se obligan a pagar un beneficio que está previamente determinado. No obstante lo cual, en el periodo del año 95 al 2022, 67 de estos países redujeron el monto de los beneficios. 64 aumentaron la edad de jubilación y 82 aumentaron la tasa de cotización. Y no obstante estos cambios paramétricos generaron deudas implícitas en que en el caso de España es de 2,5 veces el producto, 4 veces el producto en el caso de Italia y 9 veces en el caso de Italia, o sea, impagables. Y como si esto fuera poco, añoran volver a sistemas que son profundamente regresivos. Cuando estos sistemas de reparto estaban vigentes en Chile, eran muy injustos y se volvían en contra de los sectores más vulnerables, porque se les exigía un número determinado de cotizaciones para acceder a la pensión. Y aquí tenemos, por ejemplo, que en Chile la mitad de los trabajadores no accedía a este beneficio, porque no tenía lo suficiente número de años. En El Salvador, el 60% no accedía y en el Perú el 66% no accedía. Ahora veamos cómo vamos contra la corriente. En Europa, perdón, estoy... Allí. En el mundo se está impulsando la capitalización individual. Y aquí tenemos dos casos que son los casos rankeados en el índice de Mercer como los mejores sistemas de pensiones, que es el caso de Países Bajos y de Dinamarca, en que ya casi el 60% de las pensiones está financiada con capitalización individual y en el caso de Dinamarca el 63%. Ya se están financiando con sistemas de capitalización individual. En el caso de Países Bajos, incluso ya hay un acuerdo con los sindicatos para establecer que todo vaya a capitalización individual. Aquí vemos cómo el enrolamiento automático significa un mecanismo a través del cual
todos los trabajadores que entran a una empresa inmediatamente acceden, se quedan por defecto obligados a cotizar. Y solamente se retiran si van a manifestar su opinión en contrario. Bueno, el hecho es que siempre están obligados y ha sido profundamente eficiente para tener ahorro obligatorio, ahorro voluntario. Ahí están todos los países que lo tienen. Se dijo por parte de unos funcionarios de la OIT, ya me pasé o no? No, sí. Sí. Bueno, 3 minutos más, 5 minutos más. Bueno, contra la corriente. Aquí se dijo de que había una corriente por parte de la OIT de que se estaba revirtiendo los sistemas de pensiones desde la capitalización individual hacia el reparto. Y eso fue completamente falso. Y se puso el ejemplo de Argentina, de Venezuela, de Nicaragua y de Ecuador. ¿Ah? No eran temas para emocionarse, naturalmente, porque no se ve mucho éxito en ello. Bueno, la verdad es que el caso Argentina es un caso de laboratorio, porque de verdad prefiero no usar palabras que uno puede después arrepentirse. Pero la reversión que está ocurriendo es justamente al revés. La reversión es de países. Mire, el caso de la confiscación fueron 31.000 millones de dólares que los tomó el gobierno. Las personas que se les confiscaron no tienen pensiones, se usaron con otro propósito y no están accediendo a ningún tipo de pensión. Y aquí la verdad de la incorporación son que el año 99 había 17 países que tenían sistemas de capitalización individual. Solamente 17 países. Y hoy día son 46 países que tienen sistemas de capitalización individual. O sea, esa es la corriente. Entonces es muy triste ver, digamos, cómo. Y por eso comencé con la frase, Giorgio, de Moisés Naim, del populismo, de las 3P, de que en Latinoamérica, con una razón meramente populista, vayamos contra la corriente y tratando de romper lo que países con culturas milenarias vayan tratando de ir hacia el ahorro individual, que es justamente la única forma de financiar pensiones. No se ha inventado otra. Que tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas que hacer. Y aquí vamos para ir concluyendo. El sistema de capitalización individual, sin lugar a duda, tiene que luchar contra la informalidad. Tenemos un problema de la informalidad. Tenemos que mejorar la tasa de cotización. La tasa de cotización es la mitad de los países de la OECD. Tenemos una expectativa de vida cada vez más creciente. Tenemos también un crecimiento de los salarios y eso nos obliga a mejorar crecientemente esta tasa de cotización, porque se nos olvida que el trabajador cotiza en un escenario en que sus salarios fueron bajos cuando comenzó a cotizar y después él cree que va a tener una remuneración o una pensión acorde con su último sueldo, pero su sueldo fue a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, se requieren reformas, pero no se requiere de ninguna manera volver al sistema antiguo. Entonces, yo creo que, para concluir, no hay una vuelta atrás. El único sistema sostenible es el sistema de capitalización. Para lidiar con las pensiones fiscales de los estados, se han visto obligados a realizar reformas paramétricas, el aumento de la edad, la tasa de cotización y la caída de los beneficios. Los países que revirtieron sistemas de capitalización individual lo hicieron principalmente por razones fiscales. Yo quiero dejar ahí para dejar más espacio para las preguntas y creo que ahí podríamos aclarar algunas dudas, Giorgio. Muchas gracias. Muy buena presentación, realmente muy ilustrativa. Felicitaciones. Guillermo, me deja muy preocupado realmente. Esto es matemática simple, estadística simple, realmente los números no dan.
y la técnica tiene que prevalecer contra el populismo y a veces la búsqueda de otros fines. Pero bueno, vamos a dejar esto para después. Vamos a dejar después espacio para preguntas del público, o sea que vayan, si tienen dudas, vayan preparándolas. Quiero presentar a Joana Prealé, bueno, ya la presenté, a la presidenta de la Federación de AFPs de Perú, para que nos hagan su presentación de la vista de cómo está Perú en este tema. Muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias a todos por la invitación. Solamente quería preguntarte cuántos minutos tenemos para acomodar mi presentación al tiempo. ¿Cuánto necesitas? No, es que, ¿qué hora es ahorita? 9:33. Para que haya espacio para las preguntas, ¿no? Sí. Entonces, nada, si me permiten, yo también como Willy voy a acercarme porque me gusta mucho más verlos, ¿no? Yo creo que Willy ha sido bastante claro en presentar lo que está sucediendo con la región en el caso de los sistemas de capitalización individual. Yo me voy a permitir robarles, ojalá solo 5 minutos, porque sé que todos andan muy ocupados, pero creo que la invitación de Giorgio es muy oportuna para darles a conocer qué ha pasado en Perú y qué lecciones podemos aprender del caso peruano. Entonces, con la venia de ustedes, voy a tratar de no repetir algunas de las cosas que ya Willy ha mencionado. ¿Por qué hablamos de Perú? Porque en el caso de Perú hoy día coexisten los dos sistemas compitiendo entre sí. El sistema de capitalización individual, sobre el cual ha hablado bastante bien Willy con detalle, pero también tenemos el sistema de reparto, que es el sistema público. Entonces, hoy día un trabajador puede elegir entre pertenecer al sistema privado y pertenecer al sistema público. Y lo que nosotros observamos es que en los últimos años, en lugar de fortalecer el sistema de capitalización individual, lo que ha habido es un deterioro permanente de la institucionalidad del sistema de capitalización, es decir, el sistema privado, y un fortalecimiento del sistema público. Y eso va en la línea con lo que ya mencionaba Willy, relacionado con el populismo y con la posverdad. ¿Qué pasa en Perú? Hoy día una persona que está en el sistema privado de pensiones, que es dueña de su cuenta de capitalización individual, puede retirar el 95,5% de su fondo al momento de jubilarse. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el 2017 nosotros en el Perú ya no tenemos personas jubilándose o recibiendo pensión en el sistema privado de pensiones. Las personas lo que hacen, 9 de cada 10, retiran su 95,5% y se lo llevan. Y no sabemos qué uso le están dando a ese dinero que han ahorrado a lo largo de toda su vida laboral. En contraparte, en el sistema público nunca puede retirar un solo sol, porque claro, no existe una cuenta de capitalización individual. Por lo tanto, las personas lo más que pueden hacer es acceder a una pensión si es que tienen 20 años de aporte o 10 años como mínimo. Y en esa lámina yo les he puesto en la parte superior cuánto es la remuneración promedio en Perú. Estamos hablando aproximadamente de $399 como pensión promedio, y las pensiones que otorga el sistema público es equivalente a $129. Es decir, estamos hablando de una tasa de reemplazo que es pensión contra ingreso equivalente al 40%. Pero ojo, en el sistema público solamente 2 de cada 10 personas reciben pensión al momento de jubilarse. 8 de cada 10 no reciben nada, porque no tienen cómo probar todo lo que contribuyeron a lo largo de su vida laboral. Entonces, es una situación en la cual, si bien el sistema privado es superior al sistema público, el esfuerzo de la política pública, como mencionaba yo al inicio de la presentación, ha estado orientada a fortalecer un sistema público que termina siendo inequitativo, porque el que únicamente puede jubilarse es el que trabajó más, y 8 de cada 10 no tienen acceso a una pensión de jubilación. Adicionalmente a eso, podemos mencionar que en el sistema privado de pensiones tú heredas el dinero. En el sistema público no hay forma de que lo recuperes porque lo que aportas hoy sirve para financiar pensiones. El sistema privado no genera ningún costo para el Estado y el sistema público sí. Pero yo tengo una gran pregunta. ¿Por qué cuando surgieron los sistemas de capitalización, por ejemplo en el caso de Perú, el Estado se puso de costado y decidió que solamente el trabajador tenía que construir sus pensiones? Imaginémonos todos nuestros países en los cuales existe población de ingresos bajos. Esa persona no va a tener capacidad de ahorrar por sí sola para generarse una pensión. El Estado sí tiene un rol en el sistema de capitalización individual o en el sistema de reparto, que es financiar el aporte de la población vulnerable. Y está claro que el sistema de reparto, como ya lo mencionó Willy, es simplemente no sostenible en el tiempo. Muy simplemente, acá le muestro números
antes de la ley del 95.5, que fue en el año 2016, y que todavía siguen los números hoy día vigentes. La tasa o las pensiones en el sistema privado son superiores a las del sistema público. Si vemos en donde dice jubilación total, estamos hablando de $290 contra $180 aproximadamente. En lo que es pensión de invalidez, la diferencia es casi 3 veces, de $539 a cerca de $189 aproximadamente. Y si vemos al lado derecho las tasas de reemplazo, nosotros hicimos un estudio antes de la ley del 95.5 que buscaba establecer una correlación entre el aporte y la tasa de reemplazo. Una persona que trabajó cerca de 20 años, que es la persona que ha tenido una vida laboral estable, llegaba a alcanzar tasas de reemplazo del 71%. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi remuneración era $3.000 antes de jubilarme, yo llegaba a alcanzar una pensión de por vida de $2.100. Es decir, eran sistemas que sí estaban funcionando para las personas que cotizan de manera regular, como ya lo mencionaba la Comisión Marcel. Entonces, se trata de construir y de no fijarnos en lo que vendrían a ser las posverdades. Sin embargo, me gustaría robar un minuto a su atención para lo que ha ocurrido en Perú en el momento del COVID, de la COVID-19. Mientras en muchos países hubo un esfuerzo de política pública para que el gobierno atendiese a la población vulnerable, en Perú hemos permitido 6 retiros de los fondos de pensiones. En 2 años nos hemos consumido 10 puntos porcentuales de Producto Bruto Interno, 10 puntos porcentuales de Producto Bruto Interno. Nos hemos gastado la mitad del fondo de pensiones por una decisión de política pública tomada entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. ¿Y cuál es la consecuencia de esa decisión? Hoy día tenemos 2.330.000 peruanos que ya no tienen un sol en su cuenta de capitalización individual y que claramente van a tener que ser financiados en algún momento por el Estado, con los impuestos, recibiendo pensión no contributiva, no tenemos idea. Pero ese es el esfuerzo de desmontar una política pública que sí estaba funcionando y que yo creo que es una señal de alerta, porque nosotros a nivel de la región tenemos que trabajar de manera articulada el sector financiero para poder defender el derecho de los trabajadores y de los afiliados a poder usar su dinero al momento de la jubilación. En paralelo, mientras se dan estas 6 leyes que se han dado y que han liberado la mitad de los fondos de pensiones, el gobierno hace un esfuerzo por fortalecer el sistema público, destinándole el 0.8% del Producto Bruto Interno anual a financiar un sistema de reparto que es insostenible, simplemente por una decisión basada en temas ideológicos. Entonces, creo que es muy importante tomar como ejemplo el caso de Perú, primero para reflexionar sobre la importancia que tenemos nosotros como actores de la sociedad civil para levantar nuestra voz y trabajar de manera articulada para que eso se siga dando y se replique en otros países. Ya mencionó Willy el ejemplo de Sura. El crecimiento potencial está vinculado al ahorro en la fuente de capitalización individual y en el caso peruano, antes de estas leyes de retiro, 2 de cada 3 bonos que había emitido el gobierno afuera eran financiados por los fondos de pensiones. Y eso tiene un impacto directo en la economía. Reduce la tasa de interés y permite que el costo del financiamiento del Estado sea menor. Eso lo hemos perdido. Y hoy día ustedes pueden ver las noticias de la situación de la fragilidad estructural macroeconómica que está enfrentando Perú. Por otro lado, el 91% del crecimiento del mercado de capitales estaba explicado por el desarrollo del sistema de capitalización individual. Y también en los últimos años se está viendo cómo el mercado de capitales peruanos se está encogiendo y esa también es una señal de alerta de cómo se va a lograr revertir el crecimiento para los siguientes años. Esa es la fotografía de Perú y creo que por eso es un estudio o un caso de estudio que nosotros tenemos que tomar con mucha reflexión, sobre todo tomando en consideración el escenario político que actualmente tenemos. Muy simplemente, ya lo mencionó Willy, yo lo voy a pasar rápido para poder pasar a la sección de preguntas. En general en la región tenemos retos por afrontar. Sí escuchaba ayer que hablaba, me parece que el presidente de la Asociación de Bancos de Guatemala, que aquí la población es muy joven, ¿no? 60% es menor de 30 años de edad. Lo cierto es que en la región, en promedio, para el 2050, 1 de cada 4 personas va a ser mayor de 65 años de edad.
Si esa población no ha ahorrado a lo largo de su vida laboral, estamos hablando de personas que no solamente van a vivir en pobreza, de población que no va a tener capacidad de gasto, no va a tener capacidad de asumir costos ni siquiera de crédito ni de gastos relacionados con su supervivencia. Pero estamos hablando también de un tema importante. El deterioro del funcionamiento de los sistemas de capitalización individual está afectando el crecimiento potencial de nuestras economías. Ya en Perú, nosotros teníamos un crecimiento potencial del Producto Bruto Interno vinculado con el 6%. Después de estos retiros, nuestro crecimiento potencial del Producto Bruto Interno bajó al 3%. Y con 3% no reducimos pobreza. Lo único que hacemos es acelerar el empobrecimiento de la población con todos los resultados económicos que eso va a tener y el impacto en el sistema financiero claramente negativo. La informalidad del mercado laboral. Producto de la pandemia, producto de la crisis económica que hemos enfrentado en toda la región y producto de la nueva forma de contratar basada en, de repente, estas plataformas digitales, lo cierto es que se ha precarizado el empleo. En promedio, en los siguientes años, el 50% de la población, hasta el 80% va a ser informal. En Perú hoy día, 76% de la población es informal, está por fuera de la seguridad social y por lo tanto no contribuye para las pensiones y no va a tener cómo vivir de una manera digna u ordenada a partir de los 65 años de edad. Adicionalmente a eso, tenemos un problema relacionado con las lagunas laborales. Personas que entran del mercado laboral dependiente al mercado informal o al mercado independiente no vuelven a contribuir para la capitalización individual o no vuelven a contribuir para el ahorro. Eso quiere decir que lo que ahorren en su cuenta de capitalización individual va a ser cada vez más chiquito y por lo tanto las tasas de reemplazo que yo mencionaba antes, del 70%, son inalcanzables. Si es que no logramos revertir la política pública, como mencionaba Willy, al estilo de lo que está ocurriendo en Europa, no al estilo de los que nos quieren hacer creer aquí en América, que está más vinculado a regresar a sistemas de reparto que claramente no son estables, no son sostenibles y no funcionan. Y finalmente, tenemos un reto importantísimo, que es el reto conductual. Los jóvenes no piensan, y eso es por naturaleza, que algún día llegarán a los 65 años de edad. Lo ven súper lejano. Y entonces cuando se comienzan a preocupar es cuando ya están en los 50 años de edad. Y ahí obviamente el esfuerzo de ahorro es mucho más grande y el aporte que pueda realizar la rentabilidad por la capitalización individual es mucho menor. ¿Cómo logramos revertir esa forma de pensar en los jóvenes para que haya una mayor preocupación por cómo construir una estrategia de ahorro para la jubilación? Ya Willy mencionó los pasos importantes. Yo solamente quisiera añadir un tema fundamental. No perdamos de vista la institucionalidad. Hay mucha teoría relacionada con el concepto de la institucionalidad y lo que estamos viendo ahora es un avasallamiento de las instituciones privadas, construyendo una dialéctica que cree que el sistema público es mejor que el sistema privado. Y ahí tenemos que dar una fuerte batalla porque efectivamente el sistema privado está basado en la competencia, permite la libertad de elección de las personas. Imaginemos un escenario contrafáctico en el cual existe un monopolio estatal. ¿Cuál va a ser la capacidad de elección y cuál va a ser el incentivo para la eficiencia? Tenemos adicionalmente que acercarnos mucho más al ciudadano para sentir e identificar cuáles son sus necesidades y por último tenemos que trabajar en construir productos y herramientas financieras desde el lado de la seguridad social que sean ad hoc o que se adecúen a las necesidades de la población. Yo siempre he creído que el sistema de capitalización individual, que es un producto, es parte de la inclusión financiera. Y si nosotros le hacemos parte de la inclusión financiera, los indicadores que tenemos todavía son muy bajos en el caso de la región y tenemos que dar un salto para revertir la terrible situación complicada en la cual hoy día nos encontramos. Muchísimas gracias. Giovanna, gracias, Giovanna. Estupendo. ¿Han visto ustedes qué interesante traer estos temas a la mesa? No lo habíamos traído nunca en FELABAN. Los hilos están todos conectados. La banca está totalmente correlacionada con los fondos de pensiones. Y estos demagogias en la cual van en pro a un sistema estatal no competitivo, al final termina afectando estas salidas, estos pagos. Han visto, ¿no?, las cifras. El cuánto aporta los fondos al crecimiento del producto y cómo ahora el crecimiento potencial se vio reducido casi a la mitad. Eso es peligrosísimo. Ya tenemos un mercado de capitales débil. Con estas medidas lo estamos debilitando más aún. Los costos también, los costos de capital suben porque disminuye la oferta de fondos, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces yo de ambas presentaciones veo retos en común en relación a la cobertura de los sistemas pensionales en la región, su sostenibilidad fiscal y la informalidad que se ha hablado que es muy alta en nuestros países, ¿no? Aunque estos retos no se van a solucionar de la noche a la mañana, sí tenemos que tener horizontes de mediano plazo y estar todos de acuerdo porque no podemos dejar vencernos por la política. Tenemos que defender, vivir de la técnica donde no queremos tener ancianos que no tengan cómo comer cuando lleguen a su vejez y al final los que paguen la cuenta vamos a ser nosotros, no va a ser el Estado. Yo creo que aquí podemos trabajar mancomunadamente a la banca con los fondos de pensiones, buscar objetivos y debates de política pública, hacer declaraciones de prensa que nos vean juntos, que nos vean preocupados ambos por la sociedad, porque esto va en contra de la sociedad, va en contra de la economía, va en contra de nuestros ancianos, futuros ancianos y nuestros jóvenes locos que no se dan cuenta que se van a quedar sin nada cuando llegan a una edad avanzada. Bueno, sin embargo, más allá de discutir pues, las problemáticas pensionales de nuestra región, yo considero que de mayor valor para el desarrollo de este panel comenzar pues, conjuntamente las soluciones que podamos ver desde el punto de vista del sector privado-público, ¿no? Aquí tengo unas preguntas que me han hecho llegar, pero quisiera saber si aquí en el público alguien tiene una pregunta, creo que levanten la mano y le alcanzan un micrófono y encantado de su nombre, la entidad y la pregunta, por favor. CELIAS Conference. Oye, gracias por la pregunta. De verdad, ¿se oye? Sí. De verdad, cuando se decide por parte del gobierno entregar la provisión de ciertos bienes públicos a los privados, nos encontramos con un muy mal socio, porque entrega la provisión de bienes públicos, pero inmediatamente se hace un lado, ¿no? Y no se hace cargo de que teníamos que hacerlo y debía apoyarnos. Y empieza a una crítica muy infundada. Y me explico. Por ejemplo, dice que las pensiones son malas. Y eso es una mentira. Y voy a decir por qué es una mentira. Porque se fija en promedios. Y los promedios al final no dicen nada. Particularmente no dicen nada en un país, en un sistema de cotización, digamos, de cotización definida. Entonces, la gente cotiza, pero yo mostré una lámina, también se refirió a ella Giovanna, en la cual hay unas lagunas, hay una informalidad gigantesca. Por ejemplo, en Chile, una mujer cotiza en promedio 15 años en promedio. Y ella a los 60 años que le da de jubilar tiene una digamos, expectativa de vida de 30. Entonces, esa mujer cotiza 10% durante 15 años y aspira a tener 70% de remuneración durante 30. Bueno, las matemáticas simplemente no dan. Entonces, el problema está en que los promedios no resultan cuando se promedian papas con manzanas. Entonces, si uno viera y segregara las personas que cotizaron regularmente, esas personas, no obstante lo baja de la tasa de cotización, tienen pensiones más que razonables, pese a la baja de la tasa de cotización, pese a que han cotizado con una remuneración creciente
en que obviamente cotizaron con saldos bajos. El crecimiento de la remuneración ha sido exponencial en Chile, producto del crecimiento económico que tuvo durante los 30 años que tanto critica el actual gobierno, pero eso entonces, todo eso conspira a que la pensión sea muy expresiva de una buena pensión, ¿eh? Pero básicamente lo que ocurre, además, es que este sistema es la columna vertebral de un sistema económico basado en la libertad. Y entonces por eso se le ha criticado. ¿Qué es lo que había que hacer? Simplemente hacer... Ahora, yo me doy por satisfecho, por ningún motivo, por ningún motivo. Teníamos que subir la tasa de cotización, como lo hemos pedido muchas veces, teníamos que crear un primer pilar solidario para aquellas personas que en razón de la pobreza, en razón de momentos de desempleo, etcétera, no podían cotizar. Estaban los recursos, ya hablé de las holguras que creaba este sistema para que pudieran. Entonces, estaban los recursos para poder apoyarlo, pero básicamente subir la tasa de cotización. Ahora, se sube la tasa de cotización, pero a un fondo común. En circunstancia, con esto termino, que el plebiscito que tuvimos el 4 de septiembre se perdió básicamente porque no pudieron, porque establecieron que la plata no iba a estar en las cuentas individuales. Básicamente, o sea, fue uno de los elementos por los cuales perdieron el plebiscito. No obstante haberlo perdido el gobierno, ahora insiste y pone un proyecto de ley en que vuelve con el uso de los recursos en cuentas nocionales que son sistemas de reparto. No sé si me expliqué, pero básicamente eso es lo que yo creo. Giovanna, ¿quieres ampliar algo? Sí, para complementar lo que dijo Willy, yo creo que es importante la pregunta que tú haces, ¿no? Porque en realidad había una sensación de insatisfacción que ha sido utilizada por los políticos y es natural. Si yo soy una persona que gana por debajo del ingreso promedio porque no me eduqué, porque tengo una baja productividad, evidentemente con una tasa de aporte del 10% no voy a poder construir una pensión solo. Y lo que ocurre en los países de la OECD es que el Estado nunca soltó a sus ciudadanos. El primer pilar es un pilar en el cual hay un financiamiento a través de impuestos por parte del Estado y el segundo que mencionaba Willy está basado en los sistemas de capitalización individual. En la región lo que ha ocurrido es que el Estado entrega la provisión del servicio público al sector privado y se desentiende de la responsabilidad que tiene con los ciudadanos de ingresos más bajos. Y este ciudadano, al llegar al momento de la jubilación, se da la vuelta y siente que es la administradora la que le ha fallado porque no le está produciendo la pensión que él estaba esperando. Pero ahí hay varios elementos. Primero, los bajos ingresos. Segundo, las lagunas previsionales porque la gente entra y sale del mercado laboral y no hay herramientas para poder reemplazar esa falta de aportes. Y ahí el Estado se ha quedado callado. Ahora, ojo que en el caso de Chile ya existe la pensión garantizada universal, que es como el pilar básico, ¿no? Solidario, financiado con impuestos. En Perú no existe ese pilar todavía. Y en muchos países de la región no existe ese pilar que garantice una cobertura universal. Entonces, claramente, también ahí tenemos que construir una narrativa que no se base, como mencionaba Willy, en la posverdad, sino en decirle al Estado que el Estado tiene una responsabilidad que es usar los impuestos para financiar el piso de protección social, que en este caso es pensiones, para la población vulnerable. Y en otros países, incluso, por ejemplo en Europa, claro que tiene más ingresos que nosotros, ese piso de protección social garantiza una pensión universal. Entonces, importante la pregunta que tú señalas, porque ahí la respuesta de política pública, nosotros como ciudadanos activos tenemos que hacerle frente, es la responsabilidad que tiene el Estado de financiar la parte vulnerable de la población. Pero ahí tenemos un gran problema. En nuestros países con una informalidad de 80%. Eso quiere decir que de cada 10 solo tendrías 2 personas financiando los impuestos para pagar el pilar solidario de los otros 8. Y ocurre en Perú y en muchas partes de la región que esos 8 que son informales no necesariamente son de baja productividad.
hay personas de ingresos muy altos que prefieren vivir por fuera de la formalidad. Entonces, ahí hay que trabajar también una herramienta de política pública para que la persona que prefiere no cotizar para la seguridad social, pero tiene ingresos elevados, tenga los incentivos para poder hacerlo y de esa manera todo el ahorro que tiene el país se incremente y se puedan mejorar las pensiones. Gracias, Giovanna. Vamos a dejar espacio para la última pregunta, porque ya, pero está, ojalá. Bueno, a ver, la segunda parte, yo comparto completamente contigo. Hasta principios de los 90, el objetivo de los sistemas previsionales era reemplazar salarios y se financiaban con una parte del salario. De manera que si no había salario, no había pensión. Sin embargo, después de un libro que sacó el Banco Mundial, ¿no es cierto? Entonces se puso como un paradigma de los sistemas de pensiones no solo reemplazar salarios, sino también evitar la pobreza durante la vejez. Y ahí se nos puso a las AFP un segundo objetivo, que era administrar la pobreza sobre la vejez, pero no se nos dijo, mire, aquí están los recursos para ello. Y ahí vino, y usted viene muy bien a identificar un tema que confundió, porque se nos dijo eso, pero los recursos, no, usted, ¿qué recursos? Entonces el Estado empezó a poner los recursos, pero no puso los recursos que correspondían a lo que él esperaba que fuera. Entonces es cierto que esto confunde mucho. Yo comparto plenamente y debería haber una separación tajante. Mire, aquí tenemos una línea que es el segundo pilar. El segundo pilar es para reemplazar salario. Y eso está claro. Y una primera línea que es un primer pilar básico solidario, ojalá focalizado, siempre pagado con rentas generales de la nación para que no grave eso, y me parece que debería estar completamente separado y saneado y que no gravitara. Eso es, a mi juicio, es algo. Ahora, y yo voy a aprovechar que tomo la palabra para complementar algo que se dijo delante. Esto de la mala ambiente que tuvieron las AFP o que han tenido, y que sin lugar a duda, primero, nunca van a tener muy buen ambiente un sistema que le saca plata y le dice, mire, se la voy a dejar guardada en la alcancía para cuando usted, para 40 años más. No le pidan que eso sea una cosa muy glamorosa y que lo vayan a aplaudir. No
no es un sistema que sea simpático de manera que eso hay que tenerlo presente. Sin embargo, hay algo que es paradojal, que el famoso retiro que nos afectó a Giovanna en Perú y a mí en Chile, paradojalmente, pese al daño que hizo desde el punto de vista de las pensiones, porque se retiró buena parte, en Chile habían 220.000 millones de dólares en las cuentas de los trabajadores y se retiraron 50.000 millones de dólares. En Perú se retiraron 30.000 millones de dólares. Bueno, eso hizo un daño, como dije, para los efectos de la inflación y para los efectos de las pensiones. Sin embargo, se pudieron pagar en pocos días, se dieron cuenta los trabajadores que su dinero estaba, porque contra toda la propaganda que se hacía, oye, si la plata no está, si la plata es de la AFP, la plata no te la plata la recibieron en 3 días, en 3 días. Entonces eso prestigió enormemente a las AFP y ahora cuando el Estado, el proyecto del gobierno pretende que muchas de esas labores la vaya a hacer un ente público y se dan cuenta cuánto se demora en hacer en renovar un carnet de identidad o un pasaporte, dice, no. Perdón. Sí, yo creo que la pregunta que tú has hecho es muy importante, ¿no? En el caso de nuestros países, el tiempo está finalizado y ahorita termino. Hay muchos proyectos de ley en el Congreso. Yo te diría, en Perú, por ejemplo, tenemos por lo menos 200 proyectos de ley orientados a desmontar el sistema de capitalización individual. Y es muy difícil conseguir la voluntad política para empujar una reforma que permita tener un componente básico de pensión, si quieres, solidaria, y un componente en el cual participen más actores, porque el Estado no quiere poner un solo sol en el tema de pensiones. Entonces, ¿cómo logramos romper esa falta de voluntad política? Hay países en los que sí se ha hecho de manera propositiva, como por ejemplo México, ¿no? En el cual el presidente sale diciendo, todo el mundo creía que yo iba a satizar los fondos. Pues no, o sea, vamos a ir con un aporte tripartito. Entonces, hay experiencias que deberíamos tratar de replicar en la región y yo creo que el trabajo compartido es muy importante. Y en el tema de educación, yo lo vengo viendo desde hace muchos años, el tema de educación es fundamental, es clave, pero yo creo que nos falta trabajar más de manera integrada a nivel de gremios, ¿no? En Perú nosotros tenemos un esfuerzo de los 3 gremios, seguros, bancos y AFPs, impulsando trabajar educación financiera en colegios y en universidades, pero vamos como en gotita, ¿no? ¿Cómo logramos masificar ese esfuerzo? De repente, y ahí tenemos que trabajar en voz alta, a través de FELABAN y con Giorgio, podemos hacer algo mucho más regional, que tenga mucho más potencia. Y yo sí creo que es una herramienta clave dar a los jóvenes la oportunidad de saber cómo pueden construir su ahorro para la jubilación y de no dejarse engañar por falsas promesas, porque claramente una persona bien informada puede tomar mejores decisiones. Muchas gracias a ambos. Hoy un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. La banca aquí va a apoyar, trabajar muy de la mano con los fondos para dar un mensaje, creo yo, común que a todos nos interesa, fortalecer el sistema financiero. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero creo que valió la pena los temas. Muchas gracias a todos. Gracias.